El otoño de 1709 había convertido las llanuras de Polonia en un paisaje fantasmal. La niebla helada se arrastraba sobre campos donde la Gran Guerra del Norte había dejado su marca de sangre y ceniza. Carlos XII de Suecia y Pedro el Grande de Rusia jugaban su partida mortal por el dominio de Europa Oriental. Y en medio de ese torbellino, por uno de esos caprichos del destino que solo la historia puede tejer, un contingente español se encontraba atrapado muy lejos de su patria. Eran los restos del Tercio de Zamora. 3.000 hombres de una de las unidades más veteranas del ejército español, enviados años atrás para cumplir compromisos de alianza, y ahora abandonados a su suerte en un teatro de guerra que no era el suyo. Su comandante, el maestre de campo Íñigo de Balboa, era un hombre que había envejecido en las trincheras de Flandes. Su rostro era un mapa de cicatrices viejas. Sus ojos hundidos guardaban esa calma terrible que solo se gana después de haber visto morir a demasiados hombres buenos. Al otro lado del río, parcialmente congelado, se extendía un espectáculo de poder abrumador. Más de 20.000 soldados rusos. El nuevo ejército del zar Pedro, disciplinado, reformado, endurecido en la guerra contra los suecos. Una máquina de guerra que había logrado lo imposible, detener a los mejores soldados de Europa. En el puesto de mando ruso, el general Dmitri Volkovsky observaba a los españoles a través de su catalejo. Una sonrisa despectiva se dibujó bajo su espeso bigote. «Mírenlos», dijo con voz de trueno, «los famosos españoles. Nos han hablado de ellos como si fueran gigantes, y no son más que un puñado de hombres en esas formaciones ridículas y apretadas. Parecen un erizo asustado». Uno de sus coroneles, ansioso por complacer, añadió: «Se aferran a sus picas y a sus formaciones cerradas como si todavía estuviéramos en el siglo pasado. Sus tácticas son una pica seca, mi general, un arma de museo, rígida y quebradiza. Nuestra infantería los arrollará como una ola». Las risas de los oficiales rusos resonaron brutal y confiada. Para ellos, la guerra era simple: masa, peso, la fuerza incontenible del rodillo de vapor ruso. Su doctrina se basaba en columnas masivas de infantería que avanzaban como un ariete humano, diseñadas para aplastar al enemigo bajo el peso de los números y la ferocidad de las cargas a la bayoneta. El soldado ruso, el musik, era considerado el más duro de Europa, capaz de marchar durante días con apenas un trozo de pan negro y de luchar con una ferocidad suicida. La disciplina española, su énfasis en la formación cerrada, en el fuego coordinado, en la resistencia pasiva, todo eso les parecía una debilidad. Una táctica de hombres que temían el choque, que preferían disparar desde lejos antes que cruzar el acero. Veían al tercio español no como una fortaleza, sino como una caja, una formación rígida que, una vez rota, se desintegraría en caos y pánico. La misión de Volkovsky era simple: barrer del mapa ese molesto contingente español que bloqueaba su ruta de suministro. Esperaba que la batalla, si es que podía llamarse así, no duraría más de una hora. Su arrogancia no era infundada. El ejército de Pedro el Grande había logrado lo que muchos creían imposible. Había detenido y casi aniquilado al invencible ejército sueco. Se sentían los nuevos amos de la guerra en el norte. Una fuerza nacida del hielo y la voluntad de hierro del zar. Frente a ese coloso, Íñigo de Balboa parecía un anacronismo viviente. No era un reformador, ni un genio de la nueva era. Era un soldado de la vieja escuela, un maestro del arte que los españoles habían perfeccionado durante siglo y medio. El arte de sufrir, resistir y matar. Su tercio era una sombra de lo que había sido. Las enfermedades y las escaramuzas lo habían reducido a menos de la mitad de su fuerza original. Sus uniformes remendados, armaduras abolladas y oxidadas, rostros demacrados por el hambre y la fatiga. Pero eran veteranos del Tercio de Zamora, y eso lo significaba todo. Balboa sabía que no podía ganar una batalla de desgaste. No tenía los hombres. Sabía que no podía maniobrar. El terreno helado y su inferioridad numérica se lo impedían. Su única oportunidad residía en la única cosa que los rusos despreciaban: su formación, su pica seca. Durante la noche,
había hecho trabajar a sus hombres sin descanso, no para construir trincheras elaboradas, sino para mejorar sutilmente el terreno. Habían vertido agua en ciertos puntos frente a su posición, creando placas de hielo ocultas bajo una fina capa de sioneva. Habían preparado sus cañones ligeros no para un duelo de artillería, sino para disparar metralla a quemarropa. Y había dispuesto a sus hombres en una formación de una profundidad que los rusos no podían concebir. No en un solo cuadro. Eran 3 cuadros más pequeños dispuestos en un patrón de tablero de ajedrez, el famoso orden de escaques. Esta disposición permitía que los cuadros se apoyaran mutuamente, creando campos de fuego cruzado y eliminando puntos ciegos. Un enemigo que atacara un cuadro se vería expuesto al fuego de arcabuces de los otros 2. Mientras los generales rusos se rían de la rigidez de la formación española, no veían su complejidad interna, no veían la trampa mortal oculta en su geometría. Veían una pica, pero no veían las 3 puntas de un tridente. La mañana de la batalla llegó con un frío que cortaba la respiración. En el campamento ruso el ambiente era casi festivo. Los soldados bebían vodka para combatir el frío mientras los sacerdotes ortodoxos bendecían los estandartes. La confianza era absoluta, la victoria, una certeza. En las filas españolas, el ambiente era de calma sepulcral. Los hombres, con los labios azules por el frío, esperaban en silencio. Habían recibido su última absolución. Estaban preparados para morir, pero no sin antes llevarse al infierno a tantos enemigos como fuera posible. El sargento mayor recorría las filas con voz ronca. Mantengan la formación. Confíen en la pica. Confíen en el hombre a su lado. Hoy el mundo sabrá por qué somos un tercio de España. La batalla comenzó con una declaración de fuerza bruta. Volkovsky ordenó un asalto frontal masivo. No buscaba fineza táctica, sino aniquilación por aplastamiento. Al ritmo solemne de los tambores, las columnas de infantería rusas comenzaron a avanzar a través de la llanura nevada. Era una visión aterradora. Una marea humana que parecía cubrir la tierra de horizonte a horizonte. Miles de hombres con uniformes verdes oscuros, marchando hombro con hombro, sus bayonetas caladas brillando débilmente bajo el cielo gris. Avanzaban en formaciones de columna profunda, diseñadas para maximizar el peso del choque y minimizar el efecto del fuego enemigo. Para los generales rusos, esta era la imagen misma de la invencibilidad. Desde las filas españolas, los hombres del tercio de Zamora observaban el avance en silencio sepulcral. Íñigo de Balboa recorría la línea a caballo, su rostro impasible. Mantengan la calma. Su voz era tranquila pero audible por encima del viento helado. Dejen que se acerquen. Dejen que el frío y nuestro terreno hagan su trabajo. No malgasten ni una sola bala. Cada disparo debe encontrar su marca. El plan de Volkovsky era simple. Sus columnas centrales aplastarían a los tercios, mientras su caballería, los temidos cosacos y dragones, envolvería los flancos y completaría la aniquilación. El martillo y el yunque. Pero el yunque español estaba preparado. A medida que las primeras columnas rusas se acercaban, su marcha disciplinada comenzó a encontrar dificultades. El terreno, que desde la distancia parecía plano, estaba lleno de pequeñas ondulaciones, y peor aún, las placas de hielo que los españoles habían creado durante la noche. Los soldados rusos, con sus pesadas botas, resbalaban y caían, creando desorden en las filas que venían detrás. Los oficiales gritaban para mantener la cohesión, pero la perfecta maquinaria de guerra rusa comenzaba a mostrar grietas antes incluso de entrar en combate. Cuando la primera oleada llegó a unos 200 metros, los pequeños cañones de campaña españoles, que habían permanecido en silencio, abrieron fuego. No dispararon balas macizas, dispararon botes de metralla. Cientos de bolas de plomo y trozos de metal salieron despedidos de cada cañón, barriendo las primeras filas de las columnas rusas como una guadaña. El efecto fue devastador. La densa formación en columna, tan efectiva para el avance, se convirtió en una trampa mortal. Cada disparo de metralla abatía a docenas de hombres. Las columnas vacilaron, pero no se detuvieron. Impulsadas por la presión de miles de tropas que venían detrás y la brutal disciplina de sus oficiales, siguieron avanzando.
pasando por encima de sus propios muertos y heridos. 100 metros, 50 metros. Los españoles podían ver ahora los rostros de sus enemigos, caras anchas y barbudas, curtidas por el invierno ruso, gritando su grito de guerra: ¡por el zar! Balboa rugió: «Primera línea, fuego». La primera línea de arcabuceros de los 3 cuadros españoles disparó al unísono. Una pared de humo y plomo a quemarropa se estrelló contra la cabeza de las columnas rusas. La carnicería fue atroz. Los hombres de las primeras filas simplemente se desintegraron, pero la masa humana seguía avanzando. Y entonces chocaron contra la pica seca. El choque fue brutal. La primera línea de piqueros españoles, con sus armas de 5 metros firmemente plantadas, absorbió el impacto de la masa humana. El sonido no fue de metal contra metal, sino de miles de cuerpos chocando contra un muro de madera y acero. Los soldados rusos de la primera fila fueron empalados, sus gritos ahogados por el empuje de sus propios compañeros. La bayoneta rusa, un arma formidable, era demasiado corta para alcanzar a los piqueros españoles, protegidos por el alcance superior de sus picas. Para los generales rusos que observaban desde la distancia, la escena era incomprensible. Sus columnas, que debían haber arrollado a los españoles por pura fuerza de masa, se habían detenido. Estaban atascadas contra la formación española, incapaces de avanzar, pero tampoco incapaces de retroceder por la presión de las filas traseras. Se habían convertido en un blanco estático. Y fue entonces cuando la genialidad del orden de escaques de Balboa se reveló. Los 2 cuadros españoles del retaguardia, que no estaban directamente enfrentados al enemigo, giraron ligeramente. Sus mangas de arcabuceros abrieron fuego. No de frente, sino sobre los flancos expuestos de las columnas rusas atrapadas contra el cuadro central. Era una masacre científica. Los soldados rusos, atrapados en su densa formación, no podían responder efectivamente al fuego que les llegaba desde 3 direcciones a la vez. Caían asientos sin poder ver siquiera al enemigo que los estaba matando. La formación en columna, su mayor fortaleza, se había convertido en su tumba. El general Volkovsky, viendo su infantería ser diezmada, ordenó a su caballería que actuara. «¡Flanquéenlos! ¡A la carga!». Miles de cosacos y dragones se lanzaron al galope, rodeando los cuadros españoles para atacar sus supuestamente vulnerables flancos y retaguardia. Pero Balboa también había previsto esto. Cada uno de sus 3 cuadros era una fortaleza autosuficiente, erizada de picas por los 4 costados. Cuando la caballería rusa intentó cargar, no encontró una retaguardia blanda, sino el mismo muro de picas que había detenido a su infantería. La carga se estrelló contra el erizo de acero. Los ágiles caballos de los cosacos, tan eficaces en la estepa, eran inútiles contra aquella disciplina. Fueron empalados. Sus jinetes derribados eran rematados por los espadachines españoles que salían brevemente de la formación para la tarea. Los arcabuceros, desde el interior del cuadro, disparaban salvas contra la masa de jinetes, derribándolos de sus monturas. La primera carga de caballería fue rechazada, y la segunda, y la tercera. Cada carga se rompía contra la misma disciplina inhumana, contra el mismo muro de picas. La flor innata de la caballería del zar se desangraba inútilmente contra una táctica que creían obsoleta. La batalla, que Volkovsky había predicho que duraría 1 hora, se convirtió en una carnicería de media jornada. Sus columnas de infantería, incapaces de romper la formación española, se retiraban en desorden dejando el campo cubierto de muertos y heridos, solo para ser reorganizadas por sus oficiales y lanzadas de nuevo contra el mismo muro de acero, con el mismo resultado sangriento. El desprecio de los generales rusos se había transformado en furia impotente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un puñado de hombres resistir a una fuerza 5 veces superior? No podían comprender que no luchaban solo contra hombres. Luchaban contra un sistema, contra una doctrina perfeccionada durante más de un siglo, contra una disciplina que convertía a cada soldado en una pieza de una máquina de matar. Una máquina que no sentía miedo ni fatiga, solo la fría lógica del combate. La pica seca española no era solo un arma, era la columna vertebral de esa máquina. Era el símbolo de su rigidez, sí, pero esa rigidez era su fuerza.
Era el ancla que mantenía la formación unida, el escudo que protegía a los arcabuceros, la muralla que destrozaba la moral del enemigo. Mientras el sol comenzaba a descender, el general Volkovsky observaba el campo de batalla, su rostro una máscara de incredulidad. Había perdido a miles de sus mejores hombres, su infantería estaba desmoralizada, su caballería diezmada, y frente a él, los 3 cuadros españoles, aunque visiblemente más pequeños, seguían en pie, magullados, ensangrentados, pero inquebrantables. Su formación no se había roto. La pica seca no se había quebrado. Por el contrario, había roto a su ejército. El sol comenzaba a teñir de naranja las nubes bajas, anunciando el crepúsculo sobre la llanura polaca. El campo de batalla era un espectáculo dantesco. Miles de cuerpos con uniformes verdes rusos cubrían la nieve, creando manchas oscuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire gélido estaba impregnado del olor metálico de la sangre y el humo acre de la pólvora. Para el general Volkovsky, la visión era la de un fracaso humillante y total. Había lanzado oleada tras oleada de su mejor infantería contra los cuadros españoles. Había ordenado cargas desesperadas de su caballería cosaca. Había concentrado el fuego de su artillería. Y el resultado había sido el mismo: una carnicería. Los 3 pequeños erizos de acero españoles seguían ahí, inmóviles como 3 islas de desafío en medio de un mar de muerte que él mismo había creado. Su ejército, 5 veces superior en número, estaba al borde del colapso moral. Los soldados que por la mañana habían avanzado con confianza ciega, ahora se negaban a avanzar. Un terror supersticioso se había apoderado de ellos. Veían a los españoles no como hombres, sino como demonios inmunes al acero y al miedo. Volkovsky sabía que había perdido. Su única opción era retirarse al amparo de la oscuridad, lamer sus heridas y tratar de explicarle al zar cómo había perdido a la mitad de su ejército contra un puñado de soldados de un imperio decadente. La humillación sería insoportable. Pero al otro lado del campo, Íñigo de Balboa se enfrentaba a su propio y sombrío cálculo. Había logrado lo imposible. Había sobrevivido. Su tercio, aunque había sufrido bajas terribles, mantenía su cohesión. Habían resistido. Pero la resistencia no era una victoria. Sabía que no podían sobrevivir otra jornada como aquella. Su munición estaba casi agotada. Sus hombres estaban al límite de su resistencia física. Si permanecían en esa posición, al día siguiente, la artillería rusa, finalmente bien posicionada, los pulverizaría a distancia sin piedad. La doctrina del tercio, la filosofía de la pica seca, era defensivamente formidable, pero Balboa sabía que una defensa pasiva, por heroica que fuera, solo podía retrasar la derrota. La verdadera victoria, la que se grababa en la historia, requería audacia. Requería hacer lo que el enemigo consideraba impensable. Reunió a sus capitanes en el centro del cuadro principal. Sus rostros estaban negros por la pólvora, sus armaduras abolladas. «Hemos luchado como leones», dijo Balboa, su voz roca por los gritos de la batalla. «Hemos defendido el honor de España, pero el honor no ganará esta guerra. Si nos quedamos aquí, moriremos al amanecer y nuestra resistencia no habrá servido de nada». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada uno de sus oficiales. «El general ruso cree que somos una fortaleza estática. Cree que nuestra pica seca es un arma de defensa. Esta noche le enseñaremos que también puede ser una espada». El plan que propuso era una locura. Un acto de audacia que desafiaba toda lógica militar. No se retirarían, no esperarían, atacarían. «Su ejército está desmoralizado y desorganizado», continuó Balboa. «Están dispersos por todo el campo, atendiendo a sus heridos. No esperan un ataque, menos aún un ataque nocturno. Usaremos la oscuridad como nuestra aliada. Reformaremos los 3 cuadros en una única columna de asalto, una falange, y marcharemos directamente hacia su campamento, hacia su puesto de mando. No como un ejército que se retira, sino como un ejército que avanza para dar el golpe de gracia». Sus capitanes lo miraron estupefactos. Atacar con apenas 2.000 hombres exhaustos a un ejército de más de 10.000 era un suicidio. «Es un suicidio si nos quedamos aquí», replicó Balboa, anticipando sus pensamientos.
Pero si atacamos, tenemos una oportunidad. La oportunidad de la sorpresa. La oportunidad de quebrar lo que queda de su moral. Un lobo herido es más peligroso cuando ataca que cuando espera en su guarida. Y esta noche, nosotros seremos el lobo. No hubo más debate. La orden fue dada. En la creciente oscuridad, los restos de los 3/3 comenzaron a moverse. Con una disciplina asombrosa, los hombres que llevaban horas luchando por sus vidas ejecutaron la compleja maniobra. Se unieron formando una única y monstruosa columna. Un bloque de casi 2000 hombres, con un frente de 50 piqueros y una profundidad de 40 filas. Era una reencarnación de la antigua falange macedonia, un ariete humano de una densidad aterradora. Al amparo de la noche, la falange española comenzó a avanzar a través del campo de batalla sembrado de cadáveres. No había tambores, solo el sonido sordo de miles de botas sobre la nieve y el hielo, y el tintineo metálico de las armas. En el campamento ruso, el caos y la confusión reinaban. Los cirujanos trabajaban a la luz de las hogueras intentando salvar a miles de heridos. Los soldados, aterrorizados, buscaban calor y vodka, contando historias exageradas sobre los demonios españoles. Nadie vigilaba el frente. Nadie esperaba un ataque. Daban por sentado que los españoles estaban tan destrozados como ellos, si no más. La vanguardia de la columna española llegó a los puestos avanzados rusos sin ser detectada. Los centinelas, acurrucados junto al fuego, no supieron qué los golpeó. No hubo disparos, solo el brillo del acero en la oscuridad y un grito ahogado. Y entonces, Balboa dio la orden. Un único cuerno de guerra sonó en la noche, una nota larga y lúgubre. Y la falange cargó. Con un rugido unísono que liberó toda la furia y la desesperación acumuladas durante el día. Santiago y Sierra, España. Los 2000 hombres se lanzaron a la carrera. El efecto sobre el desorganizado campamento ruso fue el de un tsunami. Los soldados, sorprendidos en medio de su descanso, fueron arrollados. No tuvieron tiempo de formar ni de coger sus armas. La masa de picas españolas, el empuje de la pica en su máxima expresión ofensiva, barrió las primeras líneas de tiendas como si fueran de papel. Fue una masacre. Los piqueros no se detenían a luchar. Simplemente empujaban, ensartando a todo el que se interponía en su camino. Detrás de ellos, los arcabuceros, con la munición casi agotada, disparaban a quemarropa contra cualquier grupo que intentara organizar una resistencia. Y los espadachines y rodeleros se encargaban de los flancos, una tormenta de acero que se adentraba en las tiendas, acuchillando a los soldados rusos mientras dormían. El pánico en el campamento ruso fue total. Creyendo que estaban siendo atacados por un ejército de refuerzo masivo, los soldados arrojaron sus armas y huyeron en desbandada hacia la oscuridad. Las unidades que intentaron formar una línea defensiva fueron simplemente aplastadas por el ímpetu imparable de la falange española. El general Volkovsky, despertado bruscamente en su tienda de mando, salió para encontrarse con una pesadilla. Vio a su gente huyendo. Vio a la monstruosa formación española avanzando directamente hacia él, un bloque oscuro y erizado que se movía a través de su campamento como una aparición del infierno. Su guardia personal, compuesta por granaderos de élite, intentó formar una última línea de defensa frente a la tienda del general. Eran los mejores soldados del ejército ruso. Fueron aniquilados en menos de un minuto. La falange chocó contra ellos y simplemente los absorbió. Volkovsky se quedó paralizado, con su sable en la mano, viendo cómo la punta de lanza de la formación española, liderada por un oficial tuerto que parecía el propio dios de la guerra, se detenía a escasos metros de él. Era Íñigo de Balboa. El maestre de campo español, con el rostro cubierto de sangre y sudor, bajó lentamente la punta de su espada. No dijo una palabra. Simplemente miró al general ruso. Y en esa mirada había todo el desprecio del vencedor. Volkovsky, el hombre que por la mañana se había reído de la pica seca, miró a su alrededor. Su campamento estaba en llamas, su ejército en completa desbandada.
Y frente a él, el arma que había despreciado, encarnada en una formación de hombres de hierro, había venido a reclamar su victoria. Con un gesto de absoluta derrota, el general ruso arrojó su sable a la nieve. La pica seca no solo había roto su formación militar, había destrozado su ejército y había quebrado su alma. La rendición del general Volkovsky no fue el final de la batalla, fue la formalización de una aniquilación. Al amanecer, la llanura polaca reveló una escena que desafiaba toda lógica militar. El vasto y orgulloso ejército ruso había dejado de existir como fuerza de combate. Miles de sus soldados yacían muertos, tanto en el campo frente a las posiciones iniciales de los españoles como esparcidos por todo su propio campamento. Otros miles, capturados durante el asalto nocturno o rendidos al amanecer, eran ahora prisioneros de una fuerza a la que superaban en número incluso después de la batalla. El resto, la gran mayoría, se había dispersado en una huida aterrorizada, arrojando sus armas y estandartes, desapareciendo en los bosques helados donde muchos encontrarían una muerte lenta a manos del invierno o de los partisanos polacos. Íñigo de Balboa y los supervivientes del Tercio de Zamora eran ahora los dueños indiscutibles del campo de batalla. De los 3.000 hombres que habían comenzado la lucha, apenas quedaban 1.000 en pie. Habían sufrido bajas del 50%, pero habían logrado algo que resonaría en los anales de la historia militar. Habían destruido un ejército de 20.000 hombres. La victoria no fue celebrada con euforia, sino con un agotamiento solemne. Los soldados españoles, moviéndose como autómatas, aseguraron a los prisioneros, recogieron las miles de armas abandonadas y, lo más importante, se apoderaron del tren de suministros ruso. Para hombres que llevaban semanas al borde de la inanición, las provisiones de pan, carne salada y, sobre todo, el vodka, eran un botín más valioso que cualquier tesoro. La noticia de la batalla se extendió por la región como un vendaval. Al principio nadie la creyó. Los relatos de un pequeño contingente español aniquilando a un cuerpo de ejército ruso completo sonaban a pura fantasía. Pero a medida que los aterrorizados supervivientes rusos llegaban a otros puestos, contando historias de demonios que luchaban en formaciones impenetrables y que atacaban en la noche como una fuerza de la naturaleza, la increíble verdad comenzó a aceptarse. Para el zar Pedro el Grande, la noticia fue un golpe devastador, no tanto por la pérdida de hombres, que su vasto imperio podía reemplazar, sino por la humillación. Su nuevo y moderno ejército, la obra de su vida, el orgullo que había derrotado a los invencibles suecos, había sido destrozado y humillado por una reliquia, por una táctica que sus generales consideraban un chiste. La derrota forzó un replanteamiento de la doctrina militar rusa, instilando un nuevo y reacio respeto por la infantería disciplinada y la guerra de formaciones. Para el rey Carlos XII de Suecia, entonces exiliado en el Imperio Otomano, la noticia fue un rayo de esperanza, la prueba de que los rusos, después de todo, no eran invencibles. Y para el resto de Europa, la batalla se convirtió en una leyenda instantánea. Un recordatorio de que, a pesar de sus dificultades políticas y su lento declive, el soldado español seguía siendo, hombre por hombre, el combatiente más formidable del mundo. Pero, ¿cuál fue el verdadero legado de aquella batalla imposible? ¿Qué nos enseña la historia de cómo la pica seca rompió la formación rusa? Nos enseña que la arrogancia es el veneno del poder. Los generales rusos se rieron de la táctica española porque no la comprendían. Vieron rigidez y la llamaron debilidad. Vieron disciplina y la llamaron pasividad. Su visión del mundo, basada en la fuerza bruta y la masa humana, los cegó ante la letal eficacia de un sistema de armas combinado, de una formación que era a la vez escudo, lanza y fortaleza. Nos enseña que la verdadera fuerza de un ejército no reside solo en su número ni en la modernidad de sus armas, sino en su cohesión, en su moral y en la confianza inquebrantable de cada soldado en el hombre que lucha a su lado. El tercio español venció porque nunca dejó de ser un tercio. Incluso en el momento de mayor desesperación, su disciplina no se rompió. Cada hombre sabía su papel, confiaba en su sargento y estaba dispuesto a morir en su puesto para mantener la integridad de la formación. Esa cohesión,
Ese espíritu de cuerpo forjado en siglos de tradición fue un arma más poderosa que cualquier cañón. Y sobre todo, la historia de aquella batalla nos enseña el poder de la audacia. Íñigo de Balboa, enfrentado a una aniquilación segura, eligió hacer lo impensable. En lugar de aceptar su destino, lo desafió. Su carga nocturna fue un acto de genio táctico nacido de la más pura desesperación. Comprendió que la mayor debilidad de su oponente no era su formación ni sus armas, sino su mentalidad. Sabía que la mente de los generales rusos, tan rígida en su propia doctrina, no sería capaz de procesar la idea de un contraataque, y explotó esa rigidez psicológica para lograr una de las victorias más asombrosas de la historia. La pica seca, esa arma que los rusos habían ridiculizado, se convirtió en el símbolo perfecto de la victoria, no porque el arma en sí fuera superior, sino por lo que representaba. Representaba una tradición de disciplina inquebrantable. Representaba la capacidad de resistir un castigo inhumano sin romperse, y en su acto final representaba la capacidad de transformarse de un escudo defensivo en una lanza ofensiva en el momento que menos lo esperaban. Los generales rusos se rieron, creyendo que luchaban contra un fósil. No se dieron cuenta de que luchaban contra un espíritu. El espíritu de una infantería que había dominado Europa, que había conquistado un imperio y que, incluso en su decadencia, aún guardaba en su corazón la furia y el orgullo de los tercios viejos de Flandes. Esa noche, en la llanura helada de Polonia, no fue una formación militar lo que se rompió. Fue el mito de que la fuerza bruta puede aplastarlo todo. Fue la arrogante certeza de que el número siempre vence a la calidad. La pica seca española, en su última gran lección a Europa, no solo rompió la formación rusa, rompió el alma de su ejército. Y les recordó a todos que, en la guerra, la voluntad es la arma definitiva.